1992 en Puerto Vallarta, una noche de lujo y excesos se transformó en un abismo del que México jamás logró escapar. Las luces de neón parpadeaban sobre el asfalto mientras una sombra fría descendía sobre la joya del Pacífico. Aquella madrugada de noviembre, el eco de los metales retumbando contra el cristal quebró para siempre la inocencia de una nación entera. No fue un simple altercado, fue un mensaje escrito con fuego y caos en el corazón del paraíso. Y hasta el día de hoy, el nombre de ese lugar sigue resonando como un eco fantasmagórico en los archivos más oscuros de la investigación criminal. Quienes caminaron sobre esos escombros aseguran que el aire aún huele a pólvora quemada y a secretos impronunciables. Lo que ocurrió aquella noche cambió las reglas del inframundo para siempre. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos se enfrentaron a este escenario de pesadilla y descifraron las piezas de una operación sin precedentes, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar en la oscuridad. Para comprender la magnitud del reto forense que se encontró en la escena, es imperativo retroceder a la atmósfera que envolvía a Puerto Vallarta a finales del año 1992. Los analistas de inteligencia y perfiladores de la época describían esta ciudad no solo como un destino turístico de clase mundial, sino como un territorio que gozaba de un estatus no escrito, una especie de zona neutral. Era el santuario donde figuras de alto perfil, empresarios de gran capital, turistas internacionales y personajes cuyas fortunas provenían de redes clandestinas coexistían en una tregua silenciosa. Las brisas del mar parecían disipar cualquier rastro de fricción territorial. En el epicentro de esta opulencia se alzaba el Club Christine, un recinto majestuoso, exclusivo, con filtros de seguridad estrictos y un aura de intocabilidad. Era el lugar donde la élite acudía para ver y ser vista, un microcosmos de poder, vanidad y ostentación. Pero aquella frágil burbuja de cristal estaba a punto de estallar de la manera más contundente concebible, dejando a las autoridades frente a un rompecabezas de dimensiones aterradoras. Desde la perspectiva del centro de mando de la policía local, la noche del 8 de noviembre comenzó como cualquier otro turno operativo de fin de semana. El encargado de la central de emergencias, sentado frente a un conmutador que registraba la actividad del puerto, lidiaba con reportes meramente rutinarios, algún turista desorientado, quejas por ruido excesivo en zonas residenciales exclusivas o incidentes menores de vialidad. El reloj marcaba el avance de la madrugada y el letargo típico de esas horas comenzaba a instalarse en la sala de despache de radiocomunicaciones. De manera súbita, el panel de control se iluminó por completo. No fue una sola llamada aislada, sino una cascada incesante de líneas tintineando al unísono, desbordando en cuestión de segundos la capacidad de respuesta de los operadores en turno. Las voces al otro lado de la línea no reportaban una disputa habitual. Los audios de archivo, aquellos que aún se preservan celosamente en las carpetas de investigación, capturaron el pánico en su estado más puro. Los testigos, al borde de la histeria, hablaban de estruendos ensordecedores, de una lluvia de metales perforando las estructuras y de sombras que irrumpían moviéndose con una coordinación táctica impecable. «Están destruyendo todo el lugar», gritaba una voz anónima, ahogada por un fondo de caos, antes de que la comunicación se cortara de tajo. El operador, con el pulso acelerado pero entrenado para mantener la frialdad, emitió el código de máxima alerta por la radiofrecuencia oficial. «A todas las unidades en el sector, tenemos un incidente crítico en desarrollo en el interior del Club Christine. Múltiples reportes de detonaciones de alto impacto. Procedan al lugar con extrema precaución». Las unidades de primera respuesta que patrullaban el malecón y las avenidas aledañas encendieron sus torretas, cortando el espeso y húmedo aire nocturno. Para estos oficiales, cuya experiencia se basaba en mantener el orden público en un paraíso vacacional, lo que les aguardaba rebasaba por mucho cualquier protocolo de contención urbana. El trayecto hacia la discoteca fue un avance tenso hacia lo desconocido. A medida que las patrullas se aproximaban al perímetro del club, un olor sumamente penetrante, una mezcla acre de humo denso y químicos sometidos a alta temperatura,
comenzaba a filtrarse por las ventanillas de los vehículos policiales. Cuando los primeros faros iluminaron la imponente fachada del Club Clistin, el silencio repentino que había sucedido al caos resultó ser aún más asfixiante que el ruido mismo. El oficial al mando, al descender de la primera unidad, describió la inspección ocular inicial en su bitácora de novedades como un escenario de devastación total. La majestuosa entrada del recinto, que horas antes era el símbolo máximo de la exclusividad, estaba irreconocible. Los gruesos cristales de seguridad habían cedido ante una fuerza cinética abrumadora, esparciendo cientos de fragmentos brillantes sobre la acera. Las pesadas puertas de acceso colgaban inútilmente de sus bisagras destrozadas, y desde el interior oscuro emanaba una neblina densa, iluminada únicamente por las luces estroboscópicas de la pista de baile que continuaban girando en un bucle ciego y macabro. El manual del primer respondiente dicta que la prioridad absoluta es asegurar la zona y evaluar la persistencia de la amenaza. Los agentes, empuñando su equipo de cargo con manos tensas, avanzaron lentamente, utilizando la carrocería de los vehículos estacionados como cobertura táctica. No tenían certeza alguna de si los perpetradores de aquel ataque masivo aún se encontraban agazapados en la oscuridad, esperando el momento preciso para repeler a las autoridades. Cada paso que daban sobre la calle producía un crujido inusual. Al enfocar sus linternas de servicio hacia el asfalto, los policías se percataron de la escalofriante realidad. No estaban pisando únicamente vidrios rotos. La superficie estaba literalmente alfombrada por cientos de casquillos percutidos. Eran elementos balísticos cuyo calibre no correspondía a la seguridad civil, sino a artefactos diseñados exclusivamente para operaciones de combate y, trágicamente, para el arsenal de las altas cúpulas de la criminalidad organizada. El pánico entre los sobrevivientes que comenzaban a emerger de entre los escombros añadía una capa de extrema complejidad a la preservación del lugar. Personas desorientadas, cubiertas de polvo y en estado de shock, huían de manera errática, contaminando irremediablemente la escena primaria que pronto sería objeto de una minuciosa recolección de indicios. Los oficiales hacían esfuerzos sobrehumanos para retener a posibles testigos, establecer el acordonamiento perimetral con cinta amarilla y solicitar a través del radio el apoyo médico urgente. La frecuencia policial se convirtió en un torrente de peticiones de ambulancias, refuerzos tácticos y la presencia inmediata de los mandos superiores. Mientras el jefe de turno lograba cruzar el umbral destrozado del club, su mente analítica intentaba procesar la geometría del daño frente a sus ojos. Los impactos en la mampostería interior no presentaban un patrón aleatorio. Las columnas estructurales y las áreas VIP mostraban marcas profundas y densamente concentradas, evidenciando que el fuego había sido dirigido con un propósito letal y específico, buscando neutralizar objetivos concretos. Todo el mobiliario de lujo yacía reducido a astillas. Para los ojos entrenados de la ley, una cosa quedó clara en esos primeros minutos. Esto no era la obra de un grupo perdiendo el control. La sincronización necesaria para irrumpir en el lugar, desatar ese nivel de destrucción quirúrgica y esfumarse en la noche antes de que las patrullas lograran cerrar el cerco, hablaba de un nivel operativo aterrador. Quienes planearon este suceso contaban con inteligencia previa. Conocían a la perfección los planos arquitectónicos del lugar, calcularon los tiempos exactos de respuesta de la policía y poseían los recursos para sobrepasar cualquier resistencia. En esa madrugada fría, bajo el destello incesante de las torretas rojas y azules, una verdad innegable se instaló en la mente de los investigadores. El sagrado estatus de zona neutral había sido pulverizado. Alguien, con un poder inmenso, había decidido usar el Club Clistin como un tablero de ajedrez para enviar un mensaje irreversible. El trabajo de campo apenas comenzaba, y el misterio detrás de las sombras que orquestaron esta pesadilla apenas daba su primer paso hacia la luz. Con los primeros rayos del alba amenazando con despuntar sobre la costa de Jalisco, el perímetro del Club Clistin ya había dejado de ser un centro nocturno de exclusividad, para convertirse en el epicentro de la investigación criminal más exhaustiva y compleja del Estado. La llegada del equipo especializado en servicios periciales y de los técnicos en criminalística de campo marcó el final del caos inicial y el inicio del verdadero escrutinio forense.
Vestidos con asépticos trajes de bioseguridad que contrastaban brutalmente con el lujo destrozado del lugar, estos especialistas comenzaron la laboriosa y fría tarea de trazar una cuadrícula imaginaria sobre el escenario de la tragedia. El protocolo de procesamiento del lugar de los hechos exige una objetividad clínica, un desapego total de la emoción. Cada fragmento de vidrio biselado, cada mancha oscura en la alfombra de diseño, cada alteración en la lujosa arquitectura del recinto era ahora una pieza fundamental de evidencia física. Los investigadores de campo caminaban con pasos sumamente calculados, sus rostros impasibles iluminados por las potentes lámparas de halógeno que el cuerpo de bomberos había instalado para disipar las profundas sombras del interior. El objetivo primordial en esta fase embrionaria de levantamiento era la preservación estricta. La escena del suceso era visualizada por los peritos como un organismo mudo que, si se le interrogaba con la metodología científica adecuada, terminaría confesando la mecánica de los hechos y revelando la identidad de sus verdugos. El foco principal de atención analítica se dirigió rápidamente hacia el departamento de balística reconstructiva. Los peritos, provistos de libretas de apuntes y marcadores alfanuméricos amarillos de plástico, comenzaron a etiquetar los casquillos percutidos que alfombraban el lugar, crujiendo bajo las suelas de las botas tácticas. La tarea de fijación de indicios parecía interminable. Las cifras preliminares del conteo desafiaban cualquier estadística de incidentes comunes en la región. El registro superaba rápidamente las decenas y se adentraba sin freno en el terreno de los cientos, alcanzando finalmente una cifra que dejaba perplejos a los agentes veteranos, superando el millar de elementos metálicos esparcidos sin el menor pudor. Al examinar el diámetro y la morfología de las bases de estos indicios, los especialistas en balística confirmaron sus sospechas más oscuras. No se trataba de munición civil convencional. Eran calibres de alto poder, proyectiles perforantes cuya legislación y uso están reservados de manera exclusiva y estricta para las operaciones de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, para los analistas, lo verdaderamente perturbador no residía en la descomunal cantidad de evidencia balística recolectada, sino en el oscuro mensaje que las trayectorias de los impactos revelaban sobre la mente táctica de los perpetradores de la irrupción. Utilizando varillas de fibra de vidrio, cordeles tensados de color neón y tecnología de medición láser para trazar las líneas de origen desde los orificios de penetración en paredes y gruesas columnas hasta los posibles tiradores, los investigadores descubrieron un patrón geométrico absolutamente aterrador. Los individuos que irrumpieron en el recinto no accionaron sus artefactos al azar ni bajo el efecto del pánico. El detallado análisis planimétrico demostró una sofisticada táctica de fuego cruzado, un avance sistemático en forma de abanico diseñado específicamente para crear un embudo letal de supresión. Los agudos ángulos de las marcas indicaban que los miembros del grupo intruso se habían posicionado inmediatamente en puntos ciegos estratégicos, flanqueando las salidas naturales del salón y empujando deliberadamente a su objetivo principal hacia una zona de emboscada sin posibilidad de retorno. Era, ante los ojos asombrados de la ley, una coreografía macabra ejecutada con la frialdad matemática, la disciplina y el sincronismo impecable de un operativo paramilitar de élite. Las breves pausas en la secuencia de los impactos, deducidas por la compacta agrupación de los casquillos en el suelo, sugerían recargas de cargador tácticas, sumamente disciplinadas, y una comunicación no verbal perfecta entre las unidades de asalto en medio del estruendo ensordecedor. Mientras los especialistas del laboratorio móvil medían ángulos balísticos y embolsaban el metal frío, los comandantes de la policía investigadora instalaban un centro de mando improvisado en la acera de enfrente, a escasos metros del doble cordón de seguridad, para iniciar de inmediato con el levantamiento de las entrevistas preliminares. Recabar declaraciones ministeriales en los minutos y horas posteriores a un evento de tan alto impacto traumático es equivalente a caminar sobre la cuerda floja de la psicología humana. Los testigos presenciales, conformados por clientes habituales de la alta sociedad y empleados aterrorizados del club, temblaban bajo las mantas térmicas provistas por los paramédicos. Sus recuerdos inmediatos estaban fracturados, severamente teñidos por el sesgo del instinto de supervivencia y el shock emocional agudo. No obstante, al realizar el cruce de información de estos testimonios fragmentados,
los perfiladores de la agencia de investigación comenzaron a encontrar denominadores comunes sumamente inquietantes. Varias voces, aún quebradas por la angustia, coincidieron en la descripción precisa de la fase de aproximación, lo que precedió a la tormenta en el interior. Testificaron sobre el repentino arribo de una pesada caravana de vehículos modificados, camionetas de modelo reciente, pintura oscura y cristales herméticamente polarizados que frenaron de golpe, en una maniobra sincronizada para bloquear de tajo las principales arterias de vialidad que daban acceso al club. De sus interiores no descendieron individuos improvisados o enardecidos por una disputa de bar. Las narraciones describían el despliegue de sombras uniformadas, sujetos que portaban indumentaria táctica oscura, chalecos de asalto, pasamontañas y dispositivos de comunicación de radiofrecuencia, todos actuando bajo el mando silencioso de una figura líder. Un empleado de la barra de bebidas, que en un acto de puro instinto logró refugiarse debajo del grueso mostrador de caoba y placas de acero, detalló a los agentes ministeriales cómo estos sujetos establecieron un perímetro de contención y vigilancia en el exterior, cortando el paso de peatones, en los instantes previos a que el equipo de intervención principal reventara por la fuerza los cristales del acceso primario. No emitieron ningún grito de amenaza. No había dudas en sus movimientos, murmuró el testigo, con la mirada perdida hacia el asfalto durante su comparecencia. Ingresaron al lugar sabiendo con exactitud matemática hacia dónde debían dirigirse y a quién estaban buscando. Este compendio de información inicial, esta radiografía preliminar del incidente, empujó a los altos mandos de la Procuraduría y a los directores de inteligencia a formularse la pregunta central, aquella gran incógnita que marcaría irrevocablemente el rumbo y la profundidad de todo el expediente penal. ¿Qué organización poseía el inmenso poder adquisitivo, la red de infraestructura logística invisible y, sobre todo, la audacia desmedida para movilizar, coordinar y armar a un contingente de semejante magnitud en el corazón del turismo internacional de México, pasando totalmente desapercibido por los radares de las autoridades en los días previos? Semejante despliegue operativo no representaba un simple ajuste de cuentas local ni un reto a la autoridad municipal. Era una flagrante demostración de supremacía, un golpe calculado dirigido a un adversario que se encontraba exactamente en el mismo nivel de jerarquía y letalidad. El objetivo fijado en la mira de tal ofensiva tenía que ser, obligatoriamente, una figura de peso absoluto en las entrañas del inframundo nacional. Un personaje cuya sola presencia en esa pista de baile justificara el costo y el riesgo colosal de convertir el recinto más emblemático de la ciudad en una auténtica zona cero. Pero los detectives, al escudriñar la abrumadora precisión de la ofensiva descrita en los reportes periciales, comprendieron una paradoja perturbadora. A pesar de la abrumadora superioridad empleada, había un vacío enorme en el centro del huracán. Si el objetivo primordial seguía con vida, o al menos si su destino y paradero tras el evento constituían un absoluto misterio sin cuerpo del delito que confirmar, eso significaba que, dentro de aquel encierro milimétrico y letal, el blanco había logrado detectar una fisura en el plan enemigo. Un mínimo resquicio en el diseño aparentemente perfecto de la operación de asalto. Y para descubrir cómo diablos se había desvanecido ese fantasma frente a un pelotón altamente entrenado, los investigadores de homicidios tendrían que apartar la vista de los evidentes escombros en el salón principal, adentrarse en los corredores traseros de la anatomía del edificio y buscar, en las sombras de los espacios más reducidos, los rastros fehacientes de un escape sencillamente imposible. La meticulosa disección de la mecánica de los hechos en el salón principal del Club Cristín había dejado algo sumamente claro para el grupo interdisciplinario de analistas de la Fiscalía. El operativo de asalto fue concebido como un cerco irrompible. Sin embargo, en el mundo de la investigación de campo, la ausencia de un elemento primordial habla en ocasiones con mayor contundencia que la evidencia tangible. En el epicentro de la confluencia de las líneas de fuego no se localizó rastro alguno del principal objetivo. Para el jefe de la división de inteligencia, esto representaba una anomalía inaceptable.
cómo un individuo y su escolta personal lograron evadir una incursión táctica diseñada para erradicar cualquier posibilidad de supervivencia. La respuesta a este interrogante crítico exigía abandonar la escena principal y realizar un examen exhaustivo de los sectores menos evidentes del diseño arquitectónico del inmueble. Para desentrañar la anatomía de la fuga, los investigadores solicitaron los planos estructurales originales del recinto, extendiéndolos sobre el cofre de una unidad oficial e iluminándolos con linternas halógenas. Simultáneamente, el equipo de seguimiento del Ministerio Público procedió a contrastar la lista VIP de reservaciones y las descripciones físicas recabadas de testigos con los informes de las agencias de inteligencia fronterizas. El cruce de datos generó una coincidencia de alto nivel. La inteligencia indicaba la presencia en la región, durante ese fin de semana, de un núcleo de jóvenes herederos de un poderoso cártel establecido en el norte del país. Individuos con vínculos directos con la cúpula de una estructura que controlaba las aduanas y pasos de la frontera occidental. No eran simples asistentes. Eran el blanco de mayor valor concebible para cualquier facción rival, y su mera estancia representaba un desafío territorial tácito. Bajo la premisa de que los objetivos poseían entrenamiento contra vigilancia, o al menos un instinto de autopreservación exacerbado, el grupo de peritos en criminalística redirigió su escrutinio hacia las zonas periféricas del club, alejándose de la concentración principal de impactos balísticos. Su atención fue atraída hacia la estructura de los sanitarios de lujo, ubicados en un pasillo posterior que no figuraba en la ruta de asalto directo inicial de los intrusos. Al ingresar a esta área, que presentaba una alarmante escasez de daños por fuego cruzado comparado con el resto del inmueble, el ente analítico de la investigación detectó las primeras discrepancias en el escenario. En el área de lavabos, el orden se mantenía relativamente intacto, pero el techo suspendido de plafón presentaba una alteración significativa. Varios de los paneles de fibra acústica habían sido removidos o fracturados desde abajo, dejando al descubierto la compleja red de tuberías y ductos de ventilación central. Asimismo, una de las ventanas de servicio en la parte posterior, cubierta habitualmente por una densa malla metálica de seguridad, evidenciaba haber sido forzada desde el interior. Los goznes estaban vencidos por apalancamiento mecánico, lo que sugería una manipulación deliberada y expedita, no el daño colateral de la irrupción violenta. Los criminalistas procedieron de inmediato a la aplicación de reactivos químicos y polvos reveladores de huellas latentes sobre los bordes del marco desprendido y en la superficie metálica de los conductos de aire acondicionado. Paralelamente, el fotógrafo forense documentaba minuciosamente cada milímetro de las superficies afectadas. Las impresiones dactilares halladas presentaban un patrón de fricción horizontal intenso y parcial, indicativo de un movimiento de tracción y escape rápido bajo extrema tensión física, no de un simple contacto de apoyo. Estos indicios confirmaron empíricamente la hipótesis preliminar. Esta vía no fue un daño accidental, fue la ruta de evacuación. La reconstrucción de la línea de tiempo del escape arrojó conclusiones fascinantes sobre la reacción del objetivo bajo presión letal. Según el modelo predictivo de los especialistas en perfilación conductual adjuntos al caso, en el instante exacto en que la formación de vehículos hostiles bloqueó el acceso exterior del club, el sistema de seguridad y vigilancia anticipada del objetivo principal debió haber emitido la alerta. Este margen temporal de anticipación fue extremadamente breve, apenas segundos vitales. Mientras la irrupción frontal se ejecutaba, desencadenando la ráfaga de fuego paralizador en la pista de baile, los escoltas del objetivo, que evidenciaban un nivel de instrucción táctica defensiva al menos equiparable al de los atacantes, no buscaron entablar un enfrentamiento directo o una resistencia en línea frontal. Su maniobra de extracción se basó en el principio de menor resistencia. Utilizaron la histeria masiva y la espesa humareda inicial como una cortina de humo natural para desdibujar su firma térmica y visual, guiando a los objetivos primarios hacia el sector ciego de los sanitarios. La elección de esta ruta denotaba un conocimiento detallado de los planos de evacuación del lugar, la capacidad de abrir una brecha en la estructura posterior, elevarse a través de las canaletas del aire acondicionado y descender hacia un callejón perimetral sin pavimentar
Antes de que los equipos de barrido de los atacantes lograran asegurar los puntos ciegos, requería no solo fuerza bruta, sino una toma de decisiones glacial en circunstancias de estrés extremo. Este análisis pericial evidenció una falla crítica en la ejecución operativa del asalto. El perfilador criminológico, al redactar sus conclusiones preliminares, destacó que la facción asaltante, si bien demostró una superioridad logística y un volumen de fuego sobrecogedor, incurrió en un sesgo cognitivo común en operativos de esta naturaleza: la soberbia de los números. Los perpetradores de la ofensiva habían depositado su confianza íntegra en la táctica del cerco de aproximación frontal y en el efecto psicológico de su letalidad masiva. Concentraron el flujo primario de su intervención en el salón principal, descuidando el aseguramiento simultáneo y hermético de las rutas de servicio y ventilación en la retaguardia del edificio. Fue, en términos de inteligencia táctica, una sobreestimación del control del perímetro y una subestimación catastrófica del nivel de preparación en contramedidas evasivas que el objetivo poseía. El fantasma de Puerto Vallarta no se desvaneció por un milagro providencial. Se escabulló a través de un estrecho túnel de aire, utilizando a su favor el mayor error de sus adversarios. Para los investigadores, esta revelación transformaba el caso radicalmente. Ya no solo debían seguir la pista de quienes organizaron el asalto y dejaron un rastro de destrucción, sino que ahora se enfrentaban a la colosal tarea de rastrear a los evasores, cuyas identidades confirmadas por la inteligencia vinculaban el suceso con una estructura criminal de proporciones nacionales. La pregunta subsiguiente para el Ministerio Público era ineludible: ¿cómo es que esta estructura, junto a un equipo de escoltas altamente capacitados, logró disolverse en el aire una vez fuera del inmueble, en una ciudad que debía estar herméticamente cerrada tras el estallido? El escurridizo rastro de los fugitivos se perdía en la inmensidad de la noche, pero el monumental error táctico de los atacantes había dejado al descubierto las piezas de un rompecabezas logístico que los peritos apenas comenzaban a armar. Para entender la magnitud de la incursión y desenmascarar a los responsables del asalto, los equipos de investigación tendrían que extender su red mucho más allá de los límites físicos del club y sumergirse de lleno en la red de abastecimiento y ocultamiento que permitió la infiltración de un contingente invasor en el corazón mismo del territorio de Jalisco. El verdadero trabajo de inteligencia, de conectar hilos invisibles a lo largo del mapa nacional, estaba a punto de comenzar en las oscuras y asfixiantes oficinas de análisis federal. Las implicaciones de los descubrimientos realizados en los pasillos de evacuación del Club Cristín rebasaban con creces las competencias y recursos de la jurisdicción municipal. El volumen de evidencia balística, la sofisticación del operativo de asalto y el perfil de los individuos involucrados detonaron las alertas en las más altas esferas gubernamentales. En cuestión de horas, el expediente dejó de ser un caso local para convertirse en una carpeta de investigación de interés nacional. Efectivos de corporaciones federales, agencias de inteligencia especializadas e investigadores de la Fiscalía General aterrizaron en el puerto, asumiendo de facto el mando del operativo. La instrucción desde la capital era clara. Había que desmantelar la arquitectura del ataque, rastrear el flujo logístico de los perpetradores y comprender cómo semejante contingente se había infiltrado en la región. El primer movimiento del nuevo bloque de investigación fue ejecutar un cerco analítico en torno a la infraestructura urbana y comercial de la bahía. La ciudad de Puerto Vallarta, en 1992, no contaba con la sofisticada red de sistemas de videovigilancia de circuito cerrado que existe en la actualidad, lo cual dificultaba enormemente el rastreo retrospectivo de desplazamientos en tiempo real. No obstante, los analistas de inteligencia federal recurrieron a la minería de datos convencionales, una disciplina rigurosa que exigía revisar bitácoras físicas, libros de registro y reportes de tránsito a lo largo de las principales vías de comunicación del Estado. Equipos de agentes investigadores, portando identificaciones oficiales e indumentaria civil, iniciaron un barrido exhaustivo en los complejos hoteleros de alta gama, residenciales exclusivos y agencias de alquiler de vehículos en la periferia y en el centro neurálgico del destino turístico. El objetivo era identificar un patrón anómalo: reservaciones grupales de última hora, pagos sustanciales en efectivo por concepto de estadías prolongadas o el arrendamiento de flotillas de automotores que coincidieran con las descripciones proporcionadas por los testigos del evento.
Esta criba de información representaba una labor titánica, cruzando cientos de identidades presuntamente falsas. La persistencia rindió frutos cuando los analistas detectaron un comportamiento inusual en los registros comerciales de las semanas previas al ataque. Se identificó la presencia reciente de un conjunto de individuos cuyo perfil no encajaba con el turismo tradicional o de negocios que frecuentaba la zona. Las indagatorias de campo y la revisión documental revelaron la renta simultánea de varias propiedades de lujo en zonas residenciales apartadas del bullicio vacacional. Inmuebles que posteriormente serían tipificados en el lenguaje policial como posibles puntos de concentración y planeación, casas de seguridad. El rastro financiero y las escasas descripciones físicas, recabadas de manera encubierta, apuntaban hacia un contingente foráneo. Al cruzar estos perfiles con las bases de datos de inteligencia central, los sistemas arrojaron una coincidencia que encendió todas las alarmas en el cuartel general de la investigación. El flujo de individuos sospechosos no provenía de una célula delictiva emergente y errática, sino que estaba inexorablemente vinculado a la geografía serrana del país. Los indicios marcaban el origen de esta incursión en un estado montañoso colindante, sede de operaciones de una estructura que se encontraba en una etapa de expansión agresiva y reestructuración interna. El contingente asaltante pertenecía, sin lugar a duda, a un grupo de la Sierra, una facción que buscaba asestar un golpe estratégico y letal para alterar drásticamente la balanza del poder clandestino a nivel nacional. La confirmación del origen de los atacantes planteaba interrogantes sumamente perturbadoras para los mandos a cargo de la seguridad nacional, delineando las fallas sistémicas que habían permitido el desarrollo de este desastre sin precedentes. El esquema logístico para movilizar a un grupo de choque tan numeroso, desde las zonas montañosas hasta la costa del Pacífico, implicaba una planificación y un financiamiento extraordinarios, además de una logística de ocultamiento extremadamente perfeccionada. Los analistas operacionales comenzaron a trazar la ruta de aproximación hipotética. Mapearon los posibles corredores de tránsito, identificaron los puntos de control vehicular, las casetas de cobro y los retenes de vigilancia que conectaban las regiones. La conclusión era tan lógica como inaceptable. La movilización del armamento táctico de grueso calibre empleado, el equipo de comunicaciones, los vehículos y las decenas de operadores no podía haberse realizado a través de rutas de terracería o mediante envíos clandestinos aislados. Este nivel de equipamiento requería el tránsito por vías principales, en convoyes estructurados, y fatalmente requería una impunidad que no se compra únicamente con efectivo, sino con alianzas profundamente arraigadas en la estructura institucional. La evidencia apuntaba a una vulnerabilidad catastrófica en el aparato de prevención. La falta de detección previa sugería dos escenarios, y ambos resultaban desoladores para los investigadores. En el primero de ellos, los aparatos de inteligencia del Estado habían sido completamente superados y engañados por una estructura que empleaba tácticas de contrainteligencia de nivel gubernamental, utilizando empresas fachada, convoyes camuflados o rutas aéreas no registradas. En el segundo escenario, considerablemente más siniestro, se insinuaba la existencia de un pacto de inacción en niveles intermedios y bajos de las autoridades locales, una política de no intervención sistemática que, bajo el eufemismo de mantener la tranquilidad de la zona neutral, permitía el tránsito invisible de contingentes poderosos a cambio de cuantiosos beneficios económicos. Esta hipótesis del encubrimiento institucional provocó una severa reevaluación del caso dentro de la Fiscalía. Si los encargados de salvaguardar las rutas de acceso habían claudicado ante la presión o el soborno de una de las facciones beligerantes, significaba que la investigación debía depurar, ante todo, la información que recibían de las agencias municipales. Los investigadores federales, de manera silenciosa, comenzaron a segregar a los elementos locales de las reuniones de alto nivel y de los hallazgos críticos. Se percataron de que cada línea de investigación podía ser saboteada o filtrada, y de que cada paso que daban podría estar bajo el escrutinio no solo de los criminales, sino también de aquellos que estaban designados para combatirlos. La complejidad logística que permitió la llegada del grupo asaltante
y la consiguiente ceguera institucional en torno a sus movimientos obligaron a los analistas a cambiar de táctica. Para desmantelar una red tan infiltrada y silenciosa, no bastaba conseguir el dinero o las rutas de escape inmediatas. Era necesario penetrar en la mente y la motivación de los arquitectos del operativo, entender las raíces profundas del conflicto y la motivación geopolítica que había justificado transformar el santuario de Puerto Vallarta en una zona de guerra. Era tiempo de que los expertos en inteligencia criminal abrieran los expedientes clasificados y rastrearan en la historia reciente las semillas del odio que habían germinado de manera tan brutal aquella madrugada. Mientras los peritos de campo continuaban procesando meticulosamente la escena en el club y los agentes tácticos rastreaban febrilmente el escape logístico en el exterior, en un recinto de paredes insonorizadas y acceso biométrico en la capital del país, los analistas de inteligencia iniciaban una inmersión profunda en los archivos históricos del crimen organizado. El objetivo era establecer el perfil conductual y la motivación geopolítica de la facción responsable. La orden era clara. No se trataba de un crimen pasional ni de una disputa menor. La envergadura del ataque exigía comprender el cuadro completo. Un análisis macroscópico de las placas tectónicas del mundo clandestino que habían chocado con tanta violencia en Puerto Vallarta. Los especialistas desplegaron mapas, organigramas y reportes de inteligencia acumulados durante más de una década. Las conexiones comenzaron a materializarse, trazando una red de tensiones históricas que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie de aparente estabilidad. La conclusión fue unánime. La irrupción en el Club Cristín no era el punto de partida, sino el clímax inevitable de una guerra fría prolongada entre dos superestructuras. Por un lado, la facción de la Sierra, que había ejecutado el asalto, y por el otro, la organización hegemónica de la frontera norte, a la cual pertenecían los individuos que lograron evadir el cerco en el recinto. Al revisar los expedientes, los analistas determinaron que la raíz del conflicto residía en el control de las rutas y aduanas, los peajes vitales para el tránsito de mercancías hacia los grandes mercados internacionales. Durante años, la organización fronteriza había mantenido un férreo dominio sobre los cruces del noroeste, operando con una disciplina jerárquica cuasi militar y cobrando onerosas cuotas de paso a grupos más pequeños o regionales, incluida la facción serrana. Sin embargo, en los albores de la década de los 90, la estructura originaria de la Sierra, con líderes más jóvenes, ambiciosos y resentidos por las condiciones comerciales impuestas desde la frontera, comenzó a cuestionar el status quo de manera silenciosa y progresiva, buscando establecer canales de exportación independientes y evadir el pago de los peajes. Esta disputa por los márgenes de ganancia y la autonomía operativa escaló de escaramuzas financieras y diplomáticas a una serie de fricciones violentas pero focalizadas, que el aparato de inteligencia estatal había registrado en sus bases de datos, pero subestimado en su gravedad. Los reportes clasificados indicaban que ambas facciones habían acumulado arsenales y contratado personal con instrucción militar, preparándose en secreto para un enfrentamiento que definiría la supremacía definitiva en el panorama clandestino del país. Bajo este prisma analítico, el perfil del arquitecto intelectual detrás de la incursión comenzó a perfilarse nítidamente ante los ojos de los perfiladores del gobierno federal. Se encontraban ante la obra de un estratega audaz, implacable y con una visión a largo plazo aterradora. La decisión de atacar en el corazón de Puerto Vallarta, una zona declarada de manera extraoficial como neutral, un santuario donde residían familias enteras de las cúpulas delictivas, representaba una fractura fundamental en las reglas no escritas que habían gobernado el inframundo durante generaciones. Este movimiento, determinaron los analistas, tenía un propósito dual. Primero, decapitar de manera fulminante el liderazgo de la organización rival, eliminando a figuras clave en un entorno donde se consideraban invulnerables y desprevenidos. Segundo, y acaso más importante, enviar una señal devastadora de poderío táctico y territorial. El mensaje era diáfano.
La era del respeto por la neutralidad había llegado a su fin. La facción serrana ya no jugaba bajo las reglas antiguas y estaba dispuesta a incendiar el país entero para asegurar el control de las rutas, demostrando una capacidad logística que rivalizaba con las agencias estatales. La evaluación de riesgo elaborada por los estrategas de inteligencia fue sombría y pesimista. El fracaso de la misión en su objetivo principal, es decir, el escape milagroso de la cúpula de la organización fronteriza de las entrañas del club, no solo anulaba el beneficio táctico de decapitar al adversario, sino que garantizaba una escalada de violencia de proporciones dantescas. Los analistas previnieron a los mandos superiores que la organización de la frontera, caracterizada históricamente por su brutalidad y su capacidad de movilización de recursos económicos ilimitados, no dejaría esta afrenta sin una respuesta proporcional, simétrica y apocalíptica. Las proyecciones apuntaban a un efecto dominó que afectaría a los principales nodos logísticos del país, desatando enfrentamientos por el control de plazas, ejecuciones focalizadas y una competencia armamentística desenfrenada entre los bandos rivales. Los perfiladores indicaron que la supervivencia de los líderes fronterizos tras un asalto de esa magnitud exacerbaría la paranoia en ambas estructuras, resultando en una cacería implacable que involucraría alianzas volátiles y una purga interna constante en busca de informantes o debilidades estructurales. La lectura que los analistas entregaron a los altos mandos del gobierno, encuadernada en gruesas carpetas con el sello de máximo secreto, se convirtió en un sombrío oráculo sobre futuro a corto y mediano plazo del país. El suceso del Club Cristín fue clasificado oficialmente por los órganos de inteligencia como el punto de inflexión definitivo, el momento exacto en el calendario donde la violencia paramilitar y las tácticas de guerra irregular pasaron a ser la nueva norma en la pugna por el control clandestino de las fronteras mexicanas, desencadenando una espiral que ni las propias autoridades sabrían cómo contener adecuadamente en los años venideros. La maquinaria de la investigación federal, tras horas de asfixiante análisis de inteligencia y cruce de datos en cuartos cerrados, logró finalmente obtener coordenadas que parecían prometer una luz en medio de tanta penumbra. Los expedientes, ahora robustecidos por los rastreos logísticos, señalaban directamente hacia una serie de propiedades de alta plusvalía ubicadas en la periferia de la bahía y en las zonas residenciales más herméticas del puerto. Estos domicilios, resguardados tras altos muros de concreto y sistemas de circuito cerrado privados, habían sido marcados por los analistas en los mapas tácticos como los presuntos centros de operaciones previas. Las llamadas casas de seguridad, desde donde el contingente de la sierra orquestó, milímetro a milímetro, el devastador asalto. En la profunda oscuridad de la madrugada, convoyes de fuerzas especiales de intervención, equipados con indumentaria táctica oscura, visores de visión nocturna y pesados escudos de irrupción, iniciaron una silenciosa y tensa aproximación hacia los blancos. El aire del Pacífico, habitualmente cálido, se sentía gélido, vibrando con la innegable expectativa de un enfrentamiento a gran escala. Las unidades apagaron los motores y las luces principales a varias calles de distancia, avanzando a pie bajo la sombra de las palmeras. Los comandantes a cargo de las células de asalto sabían perfectamente que estaban por cruzar el umbral hacia el territorio de un grupo sumamente disciplinado, por lo que cada avance, cada señal manual, se ejecutaba con la precisión meticulosa de un reloj suizo. La orden era contundente: no subestimar ninguna puerta, no ignorar ningún ángulo ciego, porque el enemigo había demostrado una capacidad letal fuera de toda proporción. A la señal coordinada por radiofrecuencia, los arietes cinéticos destrozaron las cerraduras de las pesadas puertas de caoba de manera simultánea en 3 de las residencias marcadas. El estruendo de los allanamientos rasgó violentamente el apacible silencio de las exclusivas colonias. «Aseguren el perímetro, despejen el área», resonaba la voz de mando en el eco de los amplios pasillos, mientras los haces de luz blanca de las linternas montadas en el equipamiento de los agentes cortaban la densa oscuridad de las mansiones. Los operadores tácticos peinaron cada habitación, revisaron los armarios, los dobles fondos y los sótanos, moviéndose con una fluidez entrenada, con el dedo al margen del guardamonte, esperando en cualquier milésima de segundo encontrar la resistencia de quienes horas antes habían pulverizado el recinto nocturno más famoso de la ciudad. Sin embargo,
A medida que las luces encendían los interiores de las lujosas viviendas, la adrenalina de los agentes de asalto se transformó en un escalofrío de desconcierto. Lo que hallaron fue infinitamente más perturbador que cualquier intercambio de fuerza. Encontraron el vacío más absoluto y espeluznante. Las propiedades yacían inmersas en un silencio sepulcral, como si jamás hubieran sido habitadas. Cuando los peritos en criminalística de campo ingresaron tras el despeje de los inmuebles para iniciar la recolección de indicios, se enfrentaron a escenarios que desafiaban toda la lógica criminal convencional que conocían. Los perpetradores no solo se habían esfumado de las instalaciones, sino que antes de abandonar su refugio, habían ejecutado un protocolo de limpieza forense propio de una agencia de contrainteligencia. No había un solo rastro biológico. Los técnicos aplicaron reactivos químicos y luces ultravioletas sobre las superficies de cristal y los pomos de las puertas, buscando huellas dactilares latentes o fluidos, pero el resultado fue nulo. Un penetrante y corrosivo olor a amoníaco, cloro y potentes solventes industriales saturaba el ambiente de las habitaciones, evidencia de que cada superficie había sido tallada para borrar cualquier rastro de identidad celular. En las majestuosas chimeneas de piedra de las salas principales y en los discretos patios traseros, los investigadores localizaron los únicos vestigios de que alguien había estado allí. Pequeños montículos de ceniza aún tibia al tacto, documentos logísticos, planos arquitectónicos del club, croquis de evacuación y cualquier pedazo de papel que pudiera sugerir una identidad, un origen o una ruta, habían sido metódicamente reducidos a un polvo gris irrecuperable. Quienes habitaron y operaron entre esos muros no eran infractores comunes desorganizados. Conocían a la perfección los manuales de procedimiento de las autoridades, entendían los tiempos de respuesta policial y sabían exactamente cómo dejar a los sabuesos de la ley olfateando el abismo. La frustración en el mando operativo era profunda, pero la maquinaria de investigación no podía permitirse el lujo de detenerse frente a paredes recién lavadas y cenizas. Si el voluminoso grupo de asaltantes y los escurridizos prófugos de la frontera no estaban ya escondidos en tierra, la única vía de extracción viable y rápida tras un suceso de tal magnitud, considerando que los bloqueos carreteros en las salidas principales del estado finalmente se habían instaurado, era indudablemente el espacio aéreo. Los agentes federales, guiados por este razonamiento deductivo, dirigieron de inmediato su mirada hacia las bitácoras de la torre de control del aeropuerto local y de manera mucho más incisiva hacia los opacos registros de los hangares privados y las pequeñas pistas de aterrizaje particulares que salpicaban la geografía costera. Al irrumpir en las instalaciones de control aéreo y cruzar los datos técnicos de los radares con los testimonios temerosos del personal de guardia nocturna, surgió una revelación que generó una ola de indignación entre los fiscales. Durante la misma franja horaria en que las ambulancias, el cuerpo de bomberos y decenas de patrullas saturaban las avenidas principales tratando de apagar el infierno desatado en el club. Una serie de vuelos charter y pequeñas aeronaves privadas de reacción habían solicitado, y sorprendentemente obtenido, autorizaciones de despegue de emergencia. Los planes de vuelo presentados de manera apresurada en la oscuridad de la madrugada mostraban destinos ambiguos, señalando aeródromos secundarios en el norte y en la sierra del país. Las listas de pasajeros, al ser verificadas minuciosamente por los analistas ministeriales horas más tarde, resultaron ser un catálogo burdo de identidades falsificadas. Nombres fantasmas y números de identificación que sencillamente no existían en ninguna base de datos del registro civil del territorio nacional. El descubrimiento de esta fuga aérea coordinada evidenció una coreografía de evasión que heló la sangre de los altos mandos encargados de la investigación. Mientras la atención absoluta de todas las corporaciones de seguridad del Estado se concentraba en procesar la devastación en el interior del centro nocturno, los vehículos de alta gama que extrajeron de la ciudad tanto a los integrantes del contingente serrano como a los sobrevivientes del grupo fronterizo, se habían deslizado hacia las pistas de despegue sin tener que enfrentar una sola revisión. Las aeronaves encendieron sus turbinas en el cobijo de las sombras, carretearon por las pistas y se elevaron con total impunidad hacia la negrura del cielo del Pacífico, borrando su rastro entre las nubes mucho antes de que las autoridades en tierra pudieran siquiera articular la orden de detenerlos.
Para el fiscal encargado del caso y sus investigadores más experimentados, el panorama se tornó en ese instante verdaderamente desolador. Al contemplar los informes vacíos de los operativos de allanamiento y sostener en sus manos los registros de vuelo plagados de firmas falsas, comprendieron con amargura que no se enfrentaban únicamente a la maquinaria bélica de dos facciones rivales peleando por el territorio. Se enfrentaban a un tejido estructural profundamente comprometido. Una densa e invisible red de complicidad, lubricada con un nivel de intimidación y beneficio económico incalculable, había operado silenciosamente esa madrugada para garantizar que los arquitectos del caos volvieran a su reino sin un rasguño. El sistema entero, desde la vigilancia en las arterias viales hasta el control restrictivo del espacio aéreo, había sufrido una conveniente parálisis selectiva. Las fuerzas del orden, en su intento desesperado por atrapar a los responsables del colapso del paraíso, se dieron cuenta de que estaban lanzando enormes redes al aire, intentando apresar a un grupo de espectros que habían logrado la hazaña táctica más oscura e inverosímil de todas: desaparecer sin dejar rastro frente a los ojos vendados de toda una nación. Los meses posteriores a la trágica madrugada en el Club Christine se convirtieron en un verdadero laberinto burocrático y procesal para la fiscalía encargada del caso. A medida que la atención mediática comenzaba a diluirse lentamente, arrastrada por el vertiginoso ritmo de las noticias nacionales, en las oficinas de investigación federal, el expediente del caso crecía de manera monstruosa. Se habían acumulado miles de fojas útiles, decenas de carpetas repletas de dictámenes de balística reconstructiva, minuciosos croquis planimétricos que trazaban ángulos de fuga en los pasillos de servicio y detalladas declaraciones ministeriales de testigos que, bajo el amparo de la confidencialidad, describían con voces temblorosas el perfil de las sombras que orquestaron la destrucción. El cuarto de evidencias estaba saturado con centenares de casquillos percutidos debidamente etiquetados, fragmentos de vidrios biselados, prendas con restos hemáticos recuperadas de los ductos de ventilación y fotografías panorámicas de un paraíso convertido en una zona de devastación. Todo este acervo material conformaba una montaña abrumadora de pruebas circunstanciales, un monumento silencioso al terror, pero presentaba un vacío forense y procesal devastador. A pesar del esfuerzo hercúleo en la recolección y la reconstrucción metódica del siniestro, la realidad que los fiscales y directores de inteligencia se negaban a aceptar públicamente era contundente. El expediente no poseía un cuerpo del delito sustancial ni un objetivo material para ser vinculado a proceso penal. Las investigaciones de campo no lograron concretar la detención de ningún líder operativo, ni mucho menos capturar a los escurridizos individuos de la frontera que lograron la hazaña de evadir el cerco letal arrastrándose por los ductos, ni a los líderes del grupo serrano que diseñaron la ofensiva y se esfumaron a través del espacio aéreo la misma madrugada. La maquinaria judicial mexicana se encontró paralizada ante una sofisticada cortina de contrainteligencia y complicidad institucional que resultó infranqueable. El caso Puerto Vallarta de 1992, con su resonancia mediática y su complejidad sin precedentes, pasó a engrosar las filas del letargo jurídico, transformándose con el paso del tiempo en un grueso bloque de hielo confinado en el olvido de los archivos secretos de la nación. Sin embargo, el impacto real de lo sucedido aquella noche no se midió en condenas emitidas por jueces, ni en sentencias purgadas tras las rejas de prisiones de máxima seguridad. Desde la rigurosa perspectiva de la criminología académica y el análisis de inteligencia táctica, este suceso representó un sismo tectónico que redibujó por completo la cartografía del inframundo nacional. En los institutos de formación policial y en los círculos de analistas de seguridad nacional, el evento del Club Christine fue integrado rápidamente como un caso de estudio obligatorio, un modelo que evidenciaba un fracaso estructural rotundo. Se analizaba como el ejemplo perfecto de la inoperancia de los sistemas de inteligencia preventiva y de la peligrosa vulnerabilidad que genera la infiltración profunda en los estratos de control fronterizo y aeroportuario. El caso demostró de manera empírica que el concepto de zona neutral era una mera ilusión frágil frente a intereses multimillonarios y alianzas corruptas. Ilustró la facilidad con la que una estructura bien financiada podía movilizar un ejército paramilitar, ejecutar un golpe estratégico en una urbe densamente poblada y replegarse sin sufrir bajas significativas ni interferencia policial real. El espectro de aquella madrugada continuó proyectando su sombra sobre México durante las siguientes décadas.
La audacia y la impunidad exhibidas sirvieron como un sombrío catalizador, un manual de operaciones que sería replicado, perfeccionado y amplificado por las generaciones venideras de estructuras criminales. La regla no escrita de contención se había roto irreparablemente y el nivel de sofisticación paramilitar empleado en el ataque sentó un macabro precedente. Lo que alguna vez se resolvió mediante mediaciones discretas entre cúpulas de poder, a partir de ese incidente se comenzaría a dirimir a través de tácticas de asedio urbano. Aquellos personajes que lograron sobrevivir al colapso del club, forjados en el fuego cruzado, así como los agresores que escaparon en las naves anónimas bajo la negrura de la noche, continuaron sus caminos forjando imperios que arrastrarían al país hacia la época más oscura y violenta de su historia moderna. El eco de los metales cayendo sobre el asfalto de Jalisco en 1992 fue el amargo preludio de la tormenta que aún hoy no ha escampado. Y así concluimos el análisis de uno de los expedientes más herméticos y perturbadores en los archivos forenses. El misterio de aquellos que se evaporaron en el aire tras romper el frágil pacto de paz sigue envuelto en la bruma de los secretos inconfesables. Si quieres seguir explorando cómo los investigadores desentrañan estos oscuros rompecabezas tácticos, suscríbete ahora mismo a este canal y antes de marcharte, déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar en la oscuridad. Nos vemos en el próximo Descenso a las Sombras.